sentido alguna vez que Dios está ausente? ¿Que Dios escucha las oraciones de todos menos las tuyas? ¿O que Dios perdonará a otros menos a ti? Invierte unos minutos para descubrir por qué muchas veces sentimos a Dios lejos y ausente. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Pati Lapuente y junto con la hermana Elena Rosas estamos compartiendo estos temas del seminario Escogidas y Amadas, escritos por nuestra hermana Dinora Rivera de la Asociación Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hoy queremos compartirte un maravilloso tema, Preciosas en Alabanza. Pero antes deseamos hacer una oración. Padre Celestial, no queremos empezar sin saber que tú sancionas todo lo que hagamos, Señor. No queremos empezar sin pedirte que bendigas a cada mujer, cada grupo, cada persona que está mirando estos videos. Padre, que tu palabra impresione su mente y su corazón y se instale en lo más profundo de su ser. Gracias, Señor mi Dios, por estas enseñanzas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Tú sabes de dónde proviene lo que sentimos? Por ejemplo, decimos, esa persona me cae mal y cada vez que la veo o que lo veo, siento que se me revuelve el estómago. O no siento ganas de perdonarlo porque me ha hecho mucho daño. Y bueno, pareciera que todo está depende de lo que sentimos. Y lo que sentimos proviene definitivamente de lo que pensamos. Es decir, si yo siento enojo, es porque he sembrado semillas de resentimiento. Si siento paz, porque he tenido pensamientos de paz. Así que lo que inunde tu mente se verá reflejado en tu sentir, en tus pensamientos. Bien dice Génesis que el fruto que nosotros sembremos dará según su especie. Así que nosotros podemos estar sembrando pensamientos negativos y el fruto definitivamente será en especie de amargura. Es decir, que tus sentimientos definitivamente son movidos por tus pensamientos. Vamos a ver qué nos dice el texto sagrado en Hebreos 11 y estaremos leyendo el versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza de que lo deseado es también alcanzable, o que los eventos se convertirán en algo bueno, sobre todo aquellos eventos tristes o críticos. Es como la esperanza de celebrar en el presente logros de un sueño futuro. La fe es una fuerza que infunde vigor al alma. Pero ¿cómo se logra tener esa fe? ¿Cómo se logra tener esa confianza? Quisiera explicar un poco la anatomía del cerebro en función con la lectura de la palabra de Dios. Mire, cuando leemos la palabra de Dios, el cerebro genera reacciones en el lóbulo occipital, que es el que está atrás, o lo que nosotros llamamos nuca. Entra en una zona llamada zona calcalina. Cuando tú lees la palabra de Dios, la zona calcalina empieza a actuar, empieza a reaccionar. Está en el lóbulo occipital. Muy bien. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, es decir, que no la lees mentalmente, sino que la lees en voz alta, entonces la palabra de Dios ya no se queda en la zona calcalina, pasa o ingresa al centro de Wernicke. ¿Y qué es el área de Wernicke? Bueno, una de las principales tareas del área de la corteza cerebral es la Wernicke, que es responsable de la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Es decir, cuando tú lees la palabra, pero intentas comprenderla porque la leíste en voz alta, intentas entender lo que en ese momento leíste, entonces el área de Wernicke está en acción. Pero miren nada más, ¿qué pasa
no solo cuando la leo, no solo cuando la leo en voz alta, sino qué pasa cuando la empiezo a hablar. Cuando yo la empiezo a hablar, pasa de la zona calcalina, pasa a la zona de Wernicke y de ahí entra a la zona frontal de Broca. ¿Qué hace el área de Broca? Bueno, es una sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. ¿Qué voy a decir? Cuando tú memorizaste la palabra de Dios, la comprendiste, entonces ahora la empiezas a compartir, la empiezas a comunicar. Por ejemplo, tú comprendiste, tú leíste que Dios es amor y empezaste a reflexionar que Dios es amor y que Él te ama. Y empezaste a memorizar, Dios es amor, primera de Juan 4:8, Dios es amor. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo esto, parte de tus cerebros, empiezan a entrar en acción. Pero cuando tú ya la comprendes, la lees, la memorizas, la compartes, la hablas, entra el lóbulo frontal. Es decir, al creerla, no solo se pone en acción el hemisferio izquierdo, sino también se pone en acción el hemisferio derecho. Ya la leí, ya la comprendí, ya la memoricé, ya estoy hablando de ella y ya está el lóbulo frontal. La palabra ya está instalada en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es la sede de la conciencia y de la voluntad. Al creerla, porque la leíste, porque la reflexionaste, porque la memorizaste, tu lóbulo frontal entró en acción. Es por eso que Jesús nos dice en Deuteronomio 11, 18 y 19. Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos, hablándoles de ellas, tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Esta es una versión de Dios habla hoy. O sea, es decir, que Deuteronomio 11, 18 al 19 ya nos está hablando de neurociencia. Porque miren, dice, pon estas palabras en vuestro corazón. O es decir, en tu mente. Y luego dice en tu alma. Y átalas como señal en vuestra mano. Y miren nada más lo que dice el texto sagrado, porque bien que fue escrito por un Dios maravilloso. Y serán por frontales entre vuestros ojos. Y yo pregunto, ¿y qué tenemos entre vuestros ojos? Nuestro frontal, nuestro lóbulo frontal. ¿Y qué dice el texto? Y las enseñarás. ¿Por qué las enseñarás? Porque las tienes memorizadas. Porque ya saben, ya está aquí en la sede de la voluntad. Y hablando de ellas, cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿por qué vas a hablar de ellas? Porque ellas ya están instaladas en el lóbulo frontal. Y no solo eso, les diré que al escribirlas, cuando yo estoy escribiendo un texto, hará un surco y harán presencia. Y dice el doctor Tomás Ramírez, en su libro Neurodecatología, que cuando hacemos el acto de escribir la palabra de Dios en planas, con amor y con clamor, limpiarán el hipotálamo de maldad. ¡Qué interesante! ¿Qué tiene que ver la lectura de la Biblia con la fe? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque no puede venir la fe si nosotros no la leemos. Veamos qué nos dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17 nos dice que el oír es por la palabra de Dios. Pero vamos un poquito más a buscar estas gemas preciosas en la palabra. Dice, la palabra oír en Romanos 10, 17 viene del griego akon. Y el griego significa escuchar.
Pero no es ese escuchar que a veces nos hablan y no supimos qué nos dijeron. No, no, no. Es un escuchar de comprender. Es un escuchar de entender lo que oí. Entonces el texto dice: así pues, la fe nace al escuchar, al comprender el mensaje, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios viene de la palabra de Cristo. Entonces es por eso que nosotros comprendemos y empezamos a tener fe a raíz de que vamos leyendo la palabra de Dios. Recapitulamos. ¿Por qué siento que mi oración Dios no la escucha? ¿Por qué siento que Dios perdona a otros y no a mí? Bueno, simple y sencillamente porque no has oído, porque no has escuchado, porque no has leído, porque no has comprendido la palabra de Dios. La fe nunca, nunca, nunca vendrá sin antes haber escuchado las Escrituras. Cuando tú lees que Jesús perdonó y le dijo a aquella mujer adúltera: vete y no peques más, ni yo te condeno. Y que le dijo a ese paralítico: tus pecados te son perdonados. O lees como el apóstol Pablo declara que él era un pecador y que Jesús lo perdonó. Entonces tu cerebro empieza a comprender, a analizar la información, y la fe en lo que leíste empieza a surgir en el interior del alma. Empiezas a tener fe. ¿Saben por qué Satanás está tan preocupado con meter las mejores series, las mejores novelas, las noticias más amarillistas y todo lo que él pueda distraernos? Porque él sabe que al leer la palabra de Dios, nosotros nos encontraremos con Dios y confiaremos en Dios y creeremos en Dios y entonces caminaremos con Dios. Es por eso que él está interesado en que tú y yo no tengamos tiempo para la palabra de Dios. Él nos pone tantas actividades para que nosotros dejemos la palabra de Dios a un lado. Pero mira cómo continúa Hebreos 11. Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir? Que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué lograron saltear dificultades? ¿Por qué lograron detener vientos, huracanes, tormentas? ¿Por qué lograron eso? Porque tenían fe. ¿Y cómo lograron la fe? Porque creyeron en nuestro Dios. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 11:4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablan por ellas. El gran problema de Caín no fue no haber puesto un altar, fue no haber creído en la petición que Dios le dio cuando pidió se solicitaran ofrecer ofrendas de un cordero. Allí no obedeció porque no tenía suficiente fe. Pero vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué maravilloso texto! Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11 nos habla de lo que la fe ha logrado en las vidas de muchos creyentes. Ahora, ¿por qué este tema se llama Preciosa en Alabanza? Bueno, definitivamente, hay un texto maravilloso en Proverbios 31 que muchas mujeres hemos memorizado. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cuando nosotros confiamos en Dios, antes de temer a Dios,
Tenemos que confiar en Dios, conocer a Dios. Y cuando las mujeres conocemos a Dios, empezamos a comprender quién es nuestro Padre Celestial y nos empezamos a conectar y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y esa palabra nos empieza a transformar porque nos empieza a limpiar, nos empieza a hacer mejores personas. Definitivamente lograremos esa alabanza que muchas mujeres desean tener sin esfuerzo alguno. Hay muchas mujeres que desean tener esa alabanza de sus padres, de sus mamás, de sus parientes, de su esposo, de sus hijos, y lo hacen muchas veces tratando de hacer grandes logros o generar grandes riquezas, y no es que eso esté mal. Pero si tú quieres ser una mujer preciosa en alabanza, definitivamente solo tienes que leer la palabra de Dios, porque ella nos va a ir transformando. Pero ahora también, preciosa en alabanza, podemos nosotros moverla en otro escenario. Por ejemplo, cuando tú desarrollas tu fe en nuestro Padre Celestial, en tu Padre Celestial, en nuestro Señor Jesús, no vas a poder evitar alabarle y agradecerle por lo que Él hace en ti. Cuando nosotros creemos en Dios, nos volvemos agradecidas, y ese agradecimiento nos lleva a alabarle a través de un cántico, a través de una acción, a través de lo que hagamos para honrar a Dios. Solo tienes que mirar a tu alrededor para ver cómo vive un mundo con desesperanza, sin fe, sin amor. Cómo vive un mundo derrumbándose en este tejido social. Y Dios te ha elegido a ti para que por medio de la fe tú seas bendecida. Y no solo seas bendecida, para que seas un instrumento, un agente de cambio en aquellos que también necesitan conocer a Dios. Quiero dar una declaración de la pluma inspirada que está en el deseado de todas las gentes, página 321. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, iba a impartir poder y eficiencia al alma. Un esfuerzo diario, decidido, un esfuerzo ferviente para conocer a Dios. Hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. Dios ha hecho su parte, toda la parte que le tocaba a Él, Él la ha hecho. Nos ha dado su palabra, la oración, recursos, al cielo en Jesús ha sido vertido, nos ha dado toda la parte que a Él le toca, Él ya la dio. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, y es un esfuerzo diario. No es un esfuerzo cada 2, 3 días o cada semana, no, es un esfuerzo diario, es un esfuerzo ferviente para conocer a Dios, a través de la escritura, a través de un himno, a través de la escuela sabática, a través de memorizar un texto, de los libros de la pluma inspirada. Dice que un esfuerzo diario, ferviente, para conocer a Dios y a Jesucristo, van a impartir poder y eficiencia al alma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente, comprometernos a leer la palabra de Dios. Si nosotros la leemos, definitivamente entrará en nuestra mente. Si nosotros la leemos, definitivamente se instalará en el lóbulo frontal. Y déjame decirte algo. La Biblia señala que Dios está sellando a su pueblo, y que su sello será puesto en la frente. Cuando se instala la palabra de Dios en tu frente, tú estás recibiendo ese sello celestial. ¿Quiénes serán sellados? No es que este sí, este no. No va a ser así. Serán sellados aquellos que hayan leído la palabra de Dios, que hayan comprendido la palabra de Dios, que hayan memorizado la palabra de Dios, que hayan reflexionado la palabra de Dios, que hayan compartido la palabra de Dios, y que esa palabra se haya instalado tanto en su lóbulo frontal que su conciencia está modelada por la palabra de Dios. Pero esto no lo podemos hacer sin este esfuerzo ferviente. ¿Y qué nos dice? Primera de Juan 5:4. Porque todo
lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿No puedes vencer tus problemas de carácter? ¿No puedes vencer aquellas situaciones que tú enfrentas? Es que tú no estás sola. Dice la Escritura que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Es tu fe en Jesús lo que vencerá al mundo. Es mi fe en Jesús lo que vencerá al mundo. ¿Y qué es lo que nosotros enfrentamos? Diariamente enfrentamos situaciones difíciles. No estás sola, se te ha dado un recurso, la palabra de Dios. Y cuando oyes la palabra de Dios, entonces este texto se hace realidad en tus vidas. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Porque si no fuera porque te has revelado en tu palabra, nosotros no podríamos creer y no tendríamos fe y no tendríamos cómo vencer. Ayúdanos, Señor mi Dios, a tener la fe de Jesús. Esa fe que lo llevó hasta la cruz del Calvario, por favor, concédenosla. Y eterno Padre Celestial, ayúdanos a esforzarnos día con día para lograr esta fe que tienes para nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tantos dones recibidos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esperemos que este tema haya enriquecido y los espero la próxima semana con otro tema maravilloso, escogidas para enseñar. Les saluda su amiga de siempre, Pati Lafuente. Bendiciones.